que las pensiones se igualen al salario mínimo interprofesional. Es una de las reivindicaciones de miles de pensionistas que se han manifestado hoy en distintas ciudades de España. Piden una vez más al Gobierno que se suban las pensiones en función al IPC real y que no se penalice la jubilación voluntaria anticipada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son unas concentraciones que dicen no van a terminar hasta que les hagan caso. En Madrid, donde ha sido la más numerosa, ha reivindicado también y han puesto en valor que son las mujeres las que reciben las pensiones más bajas. Adai Sánchez. Multitudinaria manifestación en la que han participado un grupo de jubilados canarios para denunciar las que han catalogado como pensiones de miseria. Exigen que se revaloricen sus pensiones respecto al IPC acumulado y que las más bajas no sean inferiores al 60% del salario medio. Una manifestación que ha servido de denuncia por la brecha de género que existe entre los jubilados. Nosotros lo que queremos es que se aumenten íntegramente las pensiones con lo que está subiendo la vida, como se aumentan los alquileres o como se aumentan las hipotecas. Al menos 30 personas mayores esperan a ser recogidos por sus familiares en el Hospital de La Palma. A pesar de haber recibido el alta hospitalaria, no tienen a dónde ir. El abandono de ancianos se produce desde hace años, pero se ha incrementado hasta el punto de retrasar intervenciones y ocupar toda una planta hospitalaria. En el centro sociosanitario de la isla también faltan plazas. Distintos actos rinden homenaje hoy en Canarias a la mujer rural. Mujeres como Miguelina. Aprendió el oficio de molinera desde pequeña en el molino de su padre. 50 años después es ella la que se ha hecho cargo del negocio familiar. Desde niña iba al colegio, salía del colegio y me quedaba aquí en el molino correteando y ayudándole a mi padre. Mi padre me decía, ven por aquí, cógeme por aquí en la zaranda y me ayudas a cernir. Le ayudaba a cernir el millo, el trigo. Con cerca de 300 gatos, el albergue de Valle Colino, en Tenerife, se encuentra al borde del colapso. Piden un mayor compromiso a las administraciones, pero también a la sociedad. En Ingenio, en Gran Canaria, la policía local ha comenzado a sobrevolar casas y fincas en busca de animales abandonados o desatendidos. Y ya descansan en Tenerife los restos del físico Blas Cabrera, fallecido en el exilio republicano en México en 1948. Su familia y el Ayuntamiento de La Laguna han conseguido que el científico, reconocido internacionalmente, se traslade al cementerio de San Luis. En el acto han estado presentes parte de sus nietos o la cónsul honoraria de México en Canarias. Y en los deportes, la Unión Deportiva Las Palmas defiende esta tarde el liderato de la Liga Smartbank en la Ponferrada. Jesús. Será, Fátima, su segundo partido fuera de casa esta semana. Juega la Unión Deportiva en uno de los campos difíciles de la categoría. Ya ganaron allí los de García Pimienta la temporada pasada, pero los amarillos llegan hoy al Toralín en otras circunstancias. Tras las rotaciones ante el Lugo, el técnico recupera a su primera unidad para buscar el pleno de victorias en la mini gira por el norte peninsular. Sumar 3 puntos para lograr despegar es lo que pretende también el Club Deportivo Tenerife. Los blanquiazules reciben mañana al Granada en el Rodríguez López sin Waldo Rubio, pero con Mo Dauda y el Adi entre las opciones del ataque del conjunto de Ramis. Y un triunfo que tenía en su mano se le escapó hoy a UDG Tenerife. La guerrera ganaban 0-1 a la Real con un tanto de Yacine Ablón, pero acabaron cediendo 2 puntos en un final cruel en el que Patri Gaviria fue expulsada y el tanto Churi Urdin llegó en el minuto 96. Y pendientes del tiempo porque tenemos algunas tormentas en el entorno de las islas. Isaías Santana. Actividad tormentosa al sur de las islas que podría afectar a últimas horas de la tarde a Fuerteventura y Lanzarote. En el resto predominarán los intervalos nubosos, nubes que nos pueden dejar algunos chubascos dispersos tanto esta tarde como mañana, especialmente en medianías. Lo vemos todo con más detalles en el espacio del tiempo. Jornada reivindicativa en muchos puntos del país para exigir unas pensiones ajustadas al incremento del IPC. La mayor manifestación en Madrid, a donde se han trasladado pensionistas de toda España, y durante el recorrido han destacado que las mujeres son las que tienen las pensiones más bajas. Adai Sánchez.
Pensionistas de diferentes comunidades autónomas, entre ellos un grupo de jubilados canarios, se han recorrido este sábado las calles de Madrid para denunciar las que han catalogado como pensiones de miseria. Exigen que se revaloricen al IPC, algo que ha aceptado el Gobierno, incluyéndolo en los próximos presupuestos generales del Estado, pero ahora van un paso más allá y piden que lo hagan respecto al IPC acumulado para no seguir perdiendo poder adquisitivo año tras año. Además, reclaman que ahora las pensiones más bajas no sean inferiores al 60% del salario medio. Piden tener una auditoría con la Seguridad Social porque consideran que se están privatizando el servicio público de las pensiones. Una manifestación que ha servido de denuncia por la brecha de género que existe entre los jubilados, ya que las mujeres reciben un 40% menos de jubilación que los hombres. La revalorización de las pensiones y los salarios con respecto al IPC acumulado es la principal demanda de los cerca de 15.000 pensionistas de diferentes puntos de España que se han concentrado este sábado en Madrid. Nosotros lo que queremos es que se aumenten íntegramente las pensiones con lo que está subiendo la vida, como se aumentan los alquileres o como se aumentan las hipotecas. Manifestación que también ha servido para exigir que la seguridad social no se privatice y la eliminación de la brecha de género en los salarios y pensiones. El sistema de reparto, que es el sistema que hay en España, es un sistema solvente, un sistema que no ha quebrado en ningún país del mundo. Porque se haga la auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social. Y en Santa Cruz de Tenerife, más de un centenar de personas también se han unido a la concentración en defensa de las pensiones y salarios dignos. Nosotros hoy también pedimos que suban con respecto a ese IPC los salarios, porque no es que las pensiones sean más caras, lo que sucede es que los salarios son muy precarios, son muy empobrecidos. Convocatoria a nivel nacional en la que los pensionistas además han solicitado que las pensiones más bajas no sean inferiores al 60% del salario medio. Espacio de Confluencia de Gran Canaria organiza esta 12ª marcha obrera en la que participan diferentes colectivos de trabajadores, sociales y también sindicatos. Las principales demandas: subir los salarios y las pensiones a 1.200 euros, equiparar las pensiones al IPC real y también controlar la subida de precios. Lo de este año es que ha sido de récord, entonces pues todo lo que nos empujaba era salir a la calle a reivindicar una subida de salarios, una subida de pensiones y un control, una bajada de los precios. Necesitamos más que nunca en estos momentos manifestarnos, reivindicar derechos que aún tenemos ahí en muchos escritorios de Parlamento, de Senado, que aún están sin mirar. En el Hospital de La Palma, al menos 30 personas mayores esperan por un recurso alojativo. Han sido abandonados por sus familiares, llegaron por un problema de salud y cuando recibieron el alta hospitalaria nadie fue a recogerles. Una problemática que ha ido en aumento en el último año. Primero dejan de recibir visitas y cuando tienen el alta nadie los recoge. Es lo que ocurre con casi una treintena de ancianos que permanecen ingresados en el Hospital de La Palma. Son pacientes que llegan, los ingresan con patología aguda y cuando llega el momento de darle el alta, pues por lo que sea la familia decide que no se los lleva y entonces nos los dejan en el hospital, con lo cual hemos llegado casi a tener una planta completa ocupada por pacientes que no nos pertenecen. Algo que está afectando al funcionamiento del centro, que tiene que cancelar intervenciones que requieran ingresos. No podemos dar salida a la lista de espera quirúrgica y cada día tenemos que hacer galimatías para ingresar a pacientes porque carecemos de camas con las que disponer. Así estamos desde el mes de enero. Un problema que La Palma tiene desde hace años, pero que se ha visto incrementado. No sé si la crisis económica, el propio volcán, la situación social que se está dando en estos momentos, pues da como resultado pues que las personas declinan el hecho de cuidar a las personas que son crónicas en el ámbito familiar y nos producen un problema en los hospitales. La mayoría de estos pacientes tienen reconocida la dependencia y están a la espera de poder entrar en un centro sociosanitario donde también faltan plazas. La plataforma ciudadana de las personas mayores de la frontera se ha concentrado hoy en El Hierro. Piden que se retomen las obras de la residencia que están paralizadas. Hasta que no se haga la reforma seguirán en un centro fuera del municipio. Llevan así 5 años.
Reivindican que se retomen las obras en la residencia de la Frontera, paralizadas desde años y con las personas usuarias derivadas a otro centro de la isla. Que los políticos tomen en consideración a los mayores y las personas dependientes. Estaba justo en el centro del pueblo, estaba en el centro idóneo. Ramón tiene a su hermana en ese otro centro, está en Echedo. Para ellos significa distancia, pero también romper los lazos y las rutinas. Yo ya no puedo ir a verla. Quiero que esté aquí. En la residencia están bien. Lo que pasa es que no están en su pueblo. En Echedo no hay ni un bar. Aquello está, como una cárcel. Los trabajos han llegado incluso a los tribunales. Se pedía que hubiese una oficina del grupo de arquitectos que estuviese en el hierro permanentemente. Y eso es lo que se llevó a juicio y eso fue lo que los arquitectos ganaron, que no tenían que estar aquí permanentemente, sino que podían estar en cualquier otro punto del planeta, que nos pusieran por escrito cuáles son esos obstáculos que ellos han encontrado, porque a lo mejor desde la plataforma podemos ayudarles a solucionar. Y así, con música, culminaron sus peticiones. El plan de inversión en equipos de alta tecnología del Ministerio de Sanidad destinará 38 millones de euros para Canarias. De ese total, 3,5 millones se invertirán en la isla de Lanzarote. Allí ha estado hoy la ministra de Sanidad. Darias ha visitado en el Hospital José Molina Orosa las obras del búnker de radioterapia y la unidad de hemodinámica. Demanda histórica de los pacientes oncológicos y que debería estar en funcionamiento en el segundo semestre del año que viene. A lo largo del próximo año 2023, será una realidad que Lanzarote cuente con su unidad de oncología radioterápica. Y también, por primera vez en la historia de Lanzarote, va a contar con una unidad de hemodinámica para hacer intervenciones de cateterismo y permita, por tanto, que esos códigos infartos que ya están funcionando aquí tengan la actuación inmediata cuando en su caso se requiera. La campaña contra la gripe en Canarias arranca la última semana de octubre. Este año es el primero sin medidas preventivas desde el inicio de la pandemia y desde el sector sanitario esperan un incremento en casos de la gripe. La mejor protección para las personas vulnerables es vacunarse contra el virus. Así arrancaba el año pasado la vacunación contra la gripe. En ese momento coincidía además con la dosis de refuerzo frente al COVID. Hemos pasado 2 campañas casi sin casos de gripe. Primero, porque nos protegían las mascarillas y las medidas contra el COVID. Y segundo, porque el propio SARS-CoV-2 impedía la circulación de la gripe. Cuando hay un microorganismo que es altamente prevalente, tiene una gran presencia, como era el SARS-CoV-2, prácticamente yugula la presencia de los demás. Pero este año las cosas han cambiado. Nos enfrentamos por primera vez a un otoño-invierno sin medidas preventivas, salvo en centros sanitarios, transporte público y farmacias. Los expertos están convencidos de que en esta ocasión la gripe va a recuperar el terreno perdido porque ya han detectado un aumento de número de casos en el hemisferio sur. Allí ha habido un incremento de casos de gripe, no un incremento de virulencia de la gripe, sino un incremento de casos de gripe. Y como siempre, los vulnerables son los que deben vacunarse para evitar complicaciones. La gripe siempre viene dura para las personas vulnerables, siempre viene dura. Por eso es fundamental que las personas vulnerables se vacunen frente a la gripe. Porque además, aunque de forma menos intensa que el COVID, la gripe estacional también afecta al sistema sanitario y a las urgencias. Los datos de balance de este invierno serán claves para saber cómo conviviremos con la gripe y el COVID en los próximos años. En Reino Unido, la oposición pide la dimisión de la primera ministra, que lleva 39 días en el cargo, 24 horas después del cese del anterior ministro de Economía por un plan fiscal que ha desatado una tormenta política y financiera. Su sucesor, Jeremy Hunt, ha anunciado medidas duras para equilibrar las cuentas. El nuevo ministro de Economía ha admitido errores en el polémico plan fiscal anterior y ha confirmado que renuncia a varios recortes de impuestos anunciados. Después de que se suspendiera por la tormenta tropical Hermine, hoy 293 personas en Canarias han podido examinarse para las oposiciones de Guardia Civil. Un total de 25.000 personas en toda España optan a 1.671 plazas ofertadas. El 29% son mujeres, es una cifra récord en este cuerpo. La Guardia Civil ha detenido en Fuerteventura a un hombre como presunto autor de amenazas, intimidación e intento de violación. Fue la propia víctima quien consiguió dar la voz de alarma. Edurne Rodríguez tiene más datos.
Los hechos ocurrieron este viernes en Costa Calma. Allí una joven, tras pasar la noche en casa de un amigo y después de que este se fuera por la mañana, fue atacada presuntamente por su compañero de piso. Según denunció la víctima, el agresor quiso mantener relaciones sexuales con ella y como ésta se negó, la amenazó de muerte con un cuchillo. La mujer pudo encerrarse en una habitación y alertar a un familiar que enseguida llamó al 112. Al lugar se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Pájara, que al llegar al lugar y alertados por los gritos de la joven tuvieron que saltar un muro para acceder a la vivienda y proceder finalmente al rescate de la joven. En la vivienda se encontraba también el presunto agresor, que fue detenido y está acusado de un delito de agresión sexual, detención ilegal y amenaza. El mal tiempo, la dana prevista para este fin de semana en el archipiélago se ha dejado notar en el norte y noroeste de Tenerife, zonas donde se han superado los 50 litros por metro cuadrado, y en municipios como El Tanque o Icod de los Vinos se llegaron a recoger los 66 litros por metro cuadrado. Unas precipitaciones que han provocado pequeñas inundaciones en carreteras o caída de granizo en San Juan de la Rambla. En las próximas horas se esperan nuevos chubascos, aunque serán más dispersos. Tendrán más información en el espacio del tiempo. Sí, comunicarte que tenemos la carretera la pista del Monte del Agua cerrada. Vamos a ver por aquí lo que había. Día de la Mujer Rural. Hoy se celebran actos para reivindicar su papel en distintos puntos de las islas. En Lanzarote, el Cabildo ha conmemorado este día reconociendo la labor de 6 mujeres campesinas que han dedicado toda su vida al sector primario. Todo en una isla donde las condiciones para la agricultura son extremas. Hay incluso señoras como Vicenta, que no solo era trabajadora del campo, sino que también era salinera. Pero además de salinera, también montó un restaurante. Antes no los tenían como a un lado y los hombres eran quienes tenían el mando. Está bien que los hombres se queden un poco atrás y la mujer adelante. Esto era de mi padre y yo, pues bueno, desde niña iba al colegio, salía del colegio y me quedaba aquí en el molino. Y mi padre me decía, ven por aquí, cógeme por aquí en la zaranda y me ayudas a cernir. Le ayudaba a cernir el millo, el trigo. Y poco a poco Miguelina se hizo con el relevo generacional y es que su elección estaba clara, también la de su marido. Le dije, o te vienes a trabajar conmigo y dejas tu trabajo, o cerramos el molino y sigues tú en tu trabajo. Entonces dice mi marido, no. Nos quedamos en el molino, que el molino es un trabajo que va a durar toda la vida, nos pusimos los dos a trabajar aquí. Y con el paso del tiempo, el molino de Gofio Mesa se ha convertido, gracias al buen hacer de Miguelina, en un referente en esa localidad. Incluso tostamos a la gente que viene de su casa, que recoge su millo, su propio millo, y viene y me dice, mira, tengo un poquito de millo, ¿ustedes me lo muelen? Y entonces le decimos que sí y se lo molemos. Ellos se sientan ahí, esperan, lo ven tostar, lo ven moler y se lo llevan calentito para casa. Una elaboración de tueste de millo y trigo que conserva el trabajo artesanal de antaño y que 50 años después ha convertido a la niña de entonces en una mujer rural de bandera. Y aprovechando este día se ha presentado el libro Mujeres del Vino en el puerto de la Cruz. El gobierno de Canarias ha querido conmemorar a las mujeres que se dedican al mundo de la viña, la vendimia y la elaboración del vino, que es uno de los ámbitos importantes también dentro del sector primario de las islas. Creo que es un día para dar las gracias, pero también es un día para reivindicar nuestro papel y para seguir trabajando en pro de la igualdad real en nuestro sector. Todavía existen techos de cristal que impiden la visibilidad de las mujeres y sobre todo en aquellos sectores que son más masculinizados. Y en La Gomera, el Ayuntamiento de Alagero reclama la finalización de las obras para poner en marcha la extracción de agua en los sondeos ubicados en el Barranco de la Negra, una obra que acumula años de retraso y cuya conclusión solucionaría el riesgo de desabastecimiento de agua potable en el municipio y en la isla. Este es el depósito donde va a llegar el agua impulsada desde el Barranco de la Negra hasta aquí. Construido para la distribución de agua potable en el municipio de Alagero, este depósito acumula años de retrasos e inactividad.
Falta solamente conectar donde estamos ahora mismo, que nos encontramos nosotros, que es la cabezada aquí en Almácigo, conectar con el barranco de la Negra, lo que es la canalización de tuberías, que está dentro de las obras que tiene la comunidad autónoma conveniadas con el Estado. Según los informes técnicos, el agua extraída podría distribuirse a toda la isla. Estamos hablando de una obra que ya está cuantificada, además está proyectada, y lo que nosotros estamos reivindicando es que se ponga de una vez en marcha, porque lo que no puede ser es que hayan sondeos que están abajo a pie de mar, se está yendo el agua al mar y que no se esté aprovechando esa agua pues para uso doméstico, no solo del municipio de Alajerón, sino al resto de los pueblos de la isla, ¿no? Para el municipio de Alajerón, la puesta en marcha de esta infraestructura supondría resolver los problemas de escasez de agua potable durante los próximos años. Un senderista ha compartido en Facebook unas imágenes para denunciar los residuos que se ha encontrado en el Parque Rural de Anaga tras la celebración de la prueba deportiva Santa Cruz Extreme. Califica de lamentable tener que recoger los restos de esta carrera de montaña. La prueba deportiva se celebró el pasado 7 de octubre y estas son las imágenes que grabó un senderista el día 12. El usuario denuncia que en tan solo 9 kilómetros de recorrido recogió 16 balizas para llevarlas al contenedor de basura. Hay que respetar el monte y recoger las cosas. Desgraciadamente estas acciones ocurren con mucha frecuencia. Ya no solo por los propios precintos y balizas que se ponen, sino también hay deportistas que están concienciados y tiran sus restos, se los llevan consigo, pero hay otros que pues restos de barritas energéticas, botellas de bebida, etcétera, que también se van dejando por los senderos. Al vivir en islas es muy probable que los desechos acaben en el mar, pero también afectan a los ecosistemas terrestres. Tanto los envases, que pueden afectar a muchos invertebrados que se quedan atrapados dentro, o reptiles, lagartos, etcétera, como a aves también, que se ha demostrado ya que en otras partes del mundo ya hay aves que hacen sus nidos con plástico. Es un impacto que estás teniendo en el medio y lo tienes que subsanar. Desde la organización de Santa Cruz Extreme comunican que las balizas están hechas de material biocompostable y que en todo caso siempre se retiran. Además aseguran que es la primera prueba de toda Canarias que redacta su propio plan de residuos. El abandono de animales sigue siendo un problema. Muchos albergues están casi sin capacidad de acogida. En Valle Colino, La Laguna, hay más de 500 animales entre perros y gatos. Denuncian que la situación es insostenible y que no hay conciencia de esterilización. Lucía García. El albergue Vallecolino se encuentra ahora mismo en una situación muy complicada por la desbordante cantidad de gatos. Son casi 300 los que se encuentran ahora mismo en estas instalaciones. Desde Vallecolino consideran que el problema de los gatos no se va a solucionar hasta que no se lleve a cabo un proyecto de esterilización masiva de felinos, donde las administraciones tienen mucho que ver. En cuanto a los perros, aquí en este albergue ahora mismo hay más de 200. La gran mayoría son encontrados a su suerte en la calle, mientras que son muy pocos los que llegan acompañados de sus familias que por algún motivo no los pueden seguir manteniendo. Desde el albergue piden una mayor concienciación contra el abandono, fomentar la adopción y también la esterilización. Consideramos que es muy necesario una unión entre las administraciones, el Colegio de Veterinarios y Vallecolino para fomentar lo que sería una castración masiva y posteriormente continuar con lo que sería el proyecto SER, que es castración, esterilización y retorno. De esta manera es la única que encontramos viable para poder regular la situación desbordante que hay con los gatos en la actualidad. La policía local de Ingenio en Gran Canaria ha comenzado a sobrevolar con este dron fincas y casas en busca de animales que se encuentren en una situación de peligro. Realizamos las comprobaciones pertinentes con el fin de precisamente intentar evacuar todos esos animales y que podamos precisamente salvaguardar la vida de ellos. La mayor parte de estos son acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Animales del municipio, aunque algunos de ellos han tenido que ser enviados a guarderías por la situación de saturación en la que se encuentran. Bastante caótica, hay que tener en cuenta que tenemos muchos abandonos, cada vez son más abandonos, aparte de los desahucios por maltrato animal. Estas puertas se han convertido en un lugar de abandono. Ya nos han dejado cajas con cachorros aquí, venía a dejarnos el perro, mire que mi casero no me deja tener, o sea, miles de excusas.
Son muchos los voluntarios que acuden cada día para cuidar de ellos. Porque ellos ayudan a ese bienestar, a preservar y fomentar las adopciones. Un grave problema que se ha agravado con los años y que tiene una única solución. Que la ley salga, que tenga las medidas adecuadas para poder sancionar y legislar adecuadamente tanto el abandono, que en sí el abandono es un maltrato animal. Denunciar los casos de abandono o maltrato es la mejor forma de acabar con ellos. Sobre la relación entre las personas y los animales hablaremos esta noche en el programa Noche de Reportajes. Analizaremos las leyes de bienestar animal vigentes y cómo el uso que damos a muchos animales destinado a la alimentación afecta al medio ambiente. La cita hoy sábado, poco antes de las 8 de la noche. Los restos del científico canario Blas Cabrera descansan ya en el cementerio de San Luis, en el municipio tinerfeño de La Laguna. Tras un exilio de 85 años, este sábado ha tenido lugar el acto de exhumación de una de las grandes figuras de la ciencia del siglo XX. Se honra al científico Blas Cabrera, padre de la física española, cuyos restos han sido inhumados en el cementerio de San Luis, en el municipio tinerfeño de La Laguna, tras 85 años de exilio. Poder tener de vuelta al abuelo con la familia, pues es muy emotivo, sobre todo por la acogida. Reconocer una figura como Blas Cabrera, el padre de la física en España, y que vuelva otra vez a su ciudad. Acogimos hace 85 años a Blas Cabrera con muchísimo amor. México lo cuidó durante esos 85 años y México lo trajo a Canarias, donde tenía que descansar a su tierra. La Universidad de La Laguna lleva años trabajando en pro de la recuperación de la memoria del científico canario más universal. No solo el padre de la física española, también puede ser considerado uno de los padres de la física cuántica, es decir, de la nanotecnología que nos rodea. Nos enseñó que fuimos capaces de ser grandes en la ciencia. Y si él, un canario en el siglo XIX, pudo llegar a donde llegó, al lado de Einstein, de Curie, de Schrödinger, ¿por qué no nosotros, no? Amigo y colaborador de Einstein, entre otras grandes figuras de la historia, Blas Cabrera deja uno de los más ricos legados para la ciencia. Arranca el 7º Festival Internacional de Tunas, organizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sus participantes destacan el vínculo de amistad y compañerismo, sentimientos envueltos por las notas musicales de sus melodías. La seguiría por tierra y por mar, sin formar en un buque de guerra. Así daba comienzo el pasacalle de Tunas en Las Palmas de Gran Canaria. Para muchos es una forma distinta de vivir la vida universitaria. Cuando somos estudiantes, no centrarnos solamente en lo que es lo académico, sino es una forma de ir viajando por el mundo, conociendo gente, y aparte pues vas tocando y teniendo una actividad mucho más lúdica. Al final es una hermandad, es una familia. Además nuestra tuna tiene va a cumplir 8 años, entonces es una tuna muy joven, todas las niñas tenemos más o menos la misma edad, en un rango de 20 a 30 años aproximadamente. Entonces al final pues somos todas amigas, es un grupo de amigas en el que podemos confiar. Y esta tarde en el Parque San Telmo se reunirán en el Festival Internacional diferentes tunas de la península, de Puerto Rico y de Canarias. Realmente estamos súper emocionados, tuvimos un montón de tiempo, ¿verdad?, parchando una tradición tunerí, ¿verdad?, para recaudar dinero para poder venir para acá, para compartir con nuestros hermanos canarios y las otras tunas que van a competir en el certamen. Podremos verlas actuar este sábado a las 6:30 de la tarde. Conexiones son las primeras jornadas que la Galería Artisar ha realizado en Tenerife para acercar artistas de distintos estilos. Visita de exposiciones y de talleres donde han podido conocer el proceso creativo en primera persona. Acercar el proceso creativo de los artistas a curadores, coleccionistas y críticos es el objetivo con el que la Galería Artisar en Tenerife crea el programa Conexiones. Se crea una red de casi, digamos, que se genera una amistad y una conexión ya con los propios artistas, ven la obra en el momento de su trabajo, ven cómo va evolucionando. El recorrido comienza con la exposición de Marco Alón y continúa en el estudio del artista Romina
Carmina Rivero, donde ella misma explica su propio proceso. De igual modo ocurre en el taller de Carlos Nicanor y Santiago Palenzuela. No tiene nada que ver una obra colgada en exposición, en museo, en galería, con entrar en un taller, en paredes escritas, ves los bocetos y realmente cambia completamente la noción de la obra de arte. En el estudio del artista Laura Mesa vemos piezas de los últimos años, pero también teoriza sobre sus últimas obras. Unas jornadas que permiten conocer las entrañas del propio proceso creativo, aun cuando va a cuatro manos, como es el caso de Martín y Cecilia, o cuando es puramente conceptual, como la obra de Luis Palmero. Un talento que la Galería Artisar lleva años promocionando fuera de Canarias, pero que desde esta nueva perspectiva permite un conocimiento más íntimo y cercano del arte en el archipiélago. Y así terminamos, ya saben que enseguida llega la información deportiva y luego del tiempo nosotros regresamos esta noche a las 8:30. Hasta entonces pasen muy buena tarde, sean felices.